Muy buenas tardes. En primer lugar, agradezco la invitación del Senati para este seminario. Nosotros queremos aportar, en el sentido de la experiencia que tenemos en la empresa Ticino del Perú, el tema de la seguridad eléctrica y tratarlo de diversas maneras. Pero hay un dispositivo que es especialmente importante cuando se menciona el tema de la seguridad, sobre el cual se generan muchas veces preguntas y dudas, porque para nuestro país, cuando hablamos de un interruptor diferencial, para muchos resulta un producto casi de novedad. No es tan novedad en el mundo, pues los interruptores diferenciales se utilizan desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, en el caso de Europa, en Italia, donde procede la marca Ticino, los interruptores diferenciales datan ya de finales de los años 50. En el código eléctrico, en la versión de los años 60, ya figuraba y se mencionaba el tema de los interruptores diferenciales. El código eléctrico. Sin embargo, es de hace unos pocos años en que ya se ha establecido una obligatoriedad de su uso para los tableros eléctricos. Y ahí es donde se han generado pues todas estas dudas, consultas respecto a este dispositivo. ¿Qué es lo que queremos lograr justamente en esta exposición? Es primero hablar del concepto del interruptor diferencial, reforzar este concepto y las aplicaciones para que no quede ninguna duda de la importancia de este dispositivo cuando pensamos en un tablero eléctrico. Bueno, solamente una breve introducción de lo que es Ticino. Es una empresa que en nuestro país cumplió 50 años de presencia. Es una empresa líder en material eléctrico para instalaciones en baja tensión, de procedencia italiana, pero con una presencia de 50 años en nuestro país y que pertenece a un grupo importante a nivel mundial, que es el grupo Legrand de Francia, ¿no? Dentro de la gama de productos de lo que es Ticino, hay productos para todo el ámbito de las instalaciones eléctricas en baja tensión, desde los tableros, hablamos del tablero, todo lo que significa tableros eléctricos, distribución de energía, el tema de los interruptores, tomacorrientes, no solamente lo clásico, sino también productos relacionados con la automatización, la domótica, la parte de la comunicación, intercomunicadores, sistemas de video control, luces o lámparas de emergencia y todo lo que significa gestión de cableado, ¿no? Las canaletas, bandejas, etcétera. En realidad estamos hablando de todo un ámbito de productos y en cada uno de estos ámbitos de productos existe pues una normativa eléctrica que cumplir. Pero el tema que vamos a tocar el día de hoy es el que se denomina interruptores diferenciales. Otra forma de conocerlos, para aquellos que de repente no están tan familiarizados todavía, es un interruptor automático por corriente residual. ¿Qué significa esto? Que es un interruptor que va a disparar automáticamente si detecta algún tipo de corriente residual o alguna corriente, como se conoce, de fuga, o una corriente que se desvía por un camino no esperado dentro de lo que es una instalación. Al detectar esto, el interruptor diferencial opera. Vamos a ver dentro de unos momentos algún detalle del principio de funcionamiento. Antes que nada, siempre es bueno hacer una pregunta. ¿Cuál es la principal función de un tablero? Porque un interruptor diferencial lo vamos a instalar dentro del tablero eléctrico, ¿ok? Entonces, muchas veces hacemos esta pregunta y las respuestas son de diferentes tipos, ¿no? ¿Cuál es la función principal de un tablero? ¿O para qué está instalado un tablero en una instalación? Unos dicen, bueno, para distribuir los circuitos, ¿no? Para alimentar, ¿no? Para balancear, hacer llegar la energía eléctrica a los diferentes circuitos de alumbrado, tomacorrientes o cargas especiales. Pero hemos notado de que no todos o pocos dicen a la primera el objetivo más importante que debemos contemplar desde un tablero eléctrico, que es la protección, la seguridad. Nosotros dentro de un tablero eléctrico contamos con interruptores termomagnéticos,
que es un tipo de protección y de seguridad. Contamos con los interruptores diferenciales y con otro tipo de componentes. Entonces, hablamos de protección, que contempla varios ámbitos la protección. Protección contra sobrecargas, calentamiento en el conductor. Eso es uno de los aspectos de la protección. Protección contra los contactos accidentales, lo que vamos a tocar el día de hoy, que es otro tipo de falla, otro tipo de protección que hay que considerar. Protección contra cortocircuitos, protección contra corrientes de defecto o fugas a tierra, ¿ok? Protección a caídas de tensión. Necesitamos que en un tablero esté contemplada la mejor protección posible de nuestras instalaciones. Y el interruptor diferencial es un dispositivo que precisamente va a favor de la seguridad contra este tipo de problemas que son los contactos accidentales o corrientes indirectas o directas y las fugas o desviaciones a tierra que puedan producirse por un defecto en la instalación. ¿Okay? Vamos a recordar un poco lo que representa, por ejemplo, el interruptor termomagnético, que es el otro dispositivo básico dentro de un tablero eléctrico, ¿no? Hoy en día. El interruptor termomagnético, ¿a qué elemento de la instalación protege? A ver, alguien que me pueda decir rápidamente. ¿A qué elemento de la instalación eléctrica protege un interruptor termomagnético, por ejemplo? Conductor, muy bien. Saben que muchas veces no me contestan eso, me contestan todo, el equipo, las cargas, pero cuando ustedes dicen el conductor directamente es que tienen claro el concepto de la protección. Debemos evitar que en el conductor exista exceso de corriente que supere su capacidad nominal. Muy bien. Entonces, el objetivo del termomagnético es la protección del conductor contra excesos de corriente que causan riesgos de calentamiento excesivo, conocido como sobrecargas o cortocircuitos. Pero también tenemos que preocuparnos de otro tipo de problema o falla que puedan existir en las instalaciones, y esos son los contactos accidentales. Por ejemplo, hay dos tipos de contactos accidentales que pueden producirse. Uno de ellos es el contacto del tipo indirecto. ¿Qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, una carcasa de un equipo eléctrico, electrodoméstico, o motor o máquina, carcasa de un material conductor, metálica, que normalmente va a ser manipulada, va a ser tocada por el usuario, debe estar normalmente aislada o no debemos sentir ningún paso de corriente. Pero muchas veces por una falla en el conductor, por ejemplo, en el aislamiento del conductor, tenemos el problema de que esa carcasa se vuelve indirectamente eléctrico, con los riesgos que esto puede ocasionar. Ese tipo de fallas no es detectada por un interruptor termomagnético, porque son desviaciones de corriente, no son excesos de corriente sobre el conductor principal o el conductor que alimenta un circuito, sino son desviaciones de corriente. O el contacto directo. Cuando se produce el contacto directo es cuando la persona por accidente toca directamente uno de los polos vivos de tensión, de corriente. ¿Ok? Al tocar uno de los polos vivos está exponiéndose directamente a el paso de corriente a través del cuerpo de un polo hacia tierra, por ejemplo, ¿no? Contra este tipo de fallas debemos procurar una protección. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y esto es un pequeño cálculo que se hace, por ejemplo, ¿no? ¿Qué magnitud es la corriente que podría pasar por el cuerpo humano en el caso de un contacto accidental? Nos damos cuenta de que para una resistencia, por ejemplo, estándar que podría tener una persona en algún momento, dividimos la ley de Ohm simple, voltaje entre resistencia, y nos sale el valor de la corriente eléctrica. Aparentemente, como sale menos de 1 amperio, en este caso 147 miliamperios, casi uno puede pensar que este valor de corriente no representa mayor problema si le pasa a una persona. Pero vamos a darnos cuenta más adelante de que con una magnitud de corriente de este tipo, de este valor, se puede llegar
inclusive afectar mortalmente a una persona. Fíjense ustedes la importancia de entonces de tener algún elemento de protección para este tipo de fallas. Repito, como hemos visto, el termomagnético tiene su función, que es proteger al conductor de excesos de corriente, pero el diferencial es quien va a actuar en este tipo de fallas, ¿no? También tenemos que pensar en que la resistencia de una persona no va a ser constante, puede disminuir en un momento ante el contacto con la humedad. Las personas, mientras más expuestas estén a la humedad, la resistencia, como se ve en estas curvas, que está la resistencia en kiloohmios, va disminuyendo y el voltaje, mientras va aumentando, hace que la resistencia también tienda a bajar un poco. La resistencia no es constante con el voltaje en el caso de un ser humano. Con mayor razón, como hay estas situaciones de riesgo, debemos pensar en la protección y seguridad de las personas. Entonces hay que primero ir tomando conciencia de los riesgos que tenemos y qué estamos haciendo para evitar estos riesgos dentro de nuestras instalaciones. De ahí viene la importancia del interruptor diferencial. El interruptor diferencial precisamente es la protección contra contactos accidentales. Es que hemos mencionado en algunas oportunidades. En una instalación eléctrica, proteger a las personas es lo más importante. ¿Okay? No podemos ser mezquinos en dejar una instalación sin las medidas de protección justamente a lo más importante que existe, que es la persona, la vida humana. ¿Okay? Y esto existe normado en nuestro Código Eléctrico Nacional. Habla de la obligatoriedad de utilizar dispositivos de protección y dice claramente en la sección 80 de protección y control de que los aparatos eléctricos y los conductores deben ser provistos con dispositivos para abrir automáticamente un circuito eléctrico. ¿En qué casos? En que la corriente en el circuito alcance un valor tal de que dé lugar a que se presenten temperaturas peligrosas. ¿Se está refiriendo a qué cosa? A los termomagnéticos, por ejemplo, ¿no? En la eventualidad de cortocircuitos a tierra y también, punto 3, ante corrientes residuales a tierra que puedan ocasionar daños o electrocución a personas o animales en instalaciones accesibles. Acá nos está diciendo el Código Eléctrico que es obligatorio el uso de los interruptores diferenciales. O sea, no es que yo lo pongo si quiero, si no lo quiero no lo pongo. Hay una obligatoriedad de utilizarlos. Y hay una norma técnica también, norma técnica peruana que ya existe, sobre el tema del interruptor diferencial. ¿Cómo actúa el interruptor diferencial? Y esto seguramente alguno de ustedes ya lo conoce, pero es importante revisarlo y tener claro el principio de funcionamiento para entender en qué casos dispara, cuándo opera, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir para que opere y un interruptor diferencial abra un circuito? Hay un esquema donde hay un interruptor diferencial, este es un circuito eléctrico, una corriente de ida y de retorno, en corriente alterna permanentemente hay un cambio de dirección, ¿ok? Y esta es una carga eléctrica cualquiera. Entonces, el interruptor diferencial, ¿cuándo abre el circuito? ¿Cuándo dispara? Automáticamente. Cuando detecta una diferencia de corrientes, I1 e I2, que sea igual o mayor a 30 miliamperios, por ejemplo, a un valor de corriente. Normalmente es 30 miliamperios, lo que equivale a 0,03 amperios. O sea, si la corriente en este conductor es distinta de este conductor, en un valor de por lo menos 30 miliamperios, este dispositivo abrirá el circuito. Eso es lo que lo hace disparar, que detecte una diferencia de corrientes, ¿ok? Ahora hay que preguntarnos, ¿a qué se puede deber una diferencia de corrientes? Obviamente, si todo está normal, la corriente que ingresa es la misma que la que retorna, ¿cierto? ¿Ok? Pero si hay una diferencia, ¿por qué? Porque por algún lado algo se ha escapado. Ha habido una corriente de fuga, ha habido una desviación de corriente. Por alguna razón, el conductor, de repente, por tener un mal aislamiento, ha hecho un contacto con alguna parte metálica o con alguna parte conductora y se ha desviado la corriente.
fuga de corriente. Eso es lo que causa la diferencia de corrientes. ¿Ok? Entonces, en conclusión, ¿qué cosa hace disparar el diferencial? Que exista una desviación o fuga de corriente de un valor que sea por lo menos 30 miliamperios. Hay algunos diferenciales más sensibles, pero el estándar es este de 30 miliamperios. ¿Y a qué se puede deber una fuga? Ya lo habíamos adelantado. Puede deberse a un contacto eléctrico directo, una persona que toca un cable vivo, alguien está haciendo un cambio en el mantenimiento, el wall socket o una lámpara, de pronto toca un conductor con su mano, eso es un contacto directo. O un niño que mete el dedo al tomacorriente, un tomacorriente sin protección, es un contacto directo a un polo vivo. Pero también están los contactos indirectos, ¿ok? Cuando una carcasa metálica, por mal aislamiento del conductor, se electriza y tenemos nosotros un problema de la desviación de corriente a través de nuestro cuerpo. En ambos casos, el interruptor diferencial opera. ¿Por qué opera? Porque tiene internamente un mecanismo que lo hace detectar. Básicamente es un núcleo magnético, un toroide, donde llegan los conductores de fase y de neutro, o de fase 1 y fase 2, dependiendo del sistema de alimentación donde estemos. Cada conductor genera un campo magnético en un sentido y el otro conductor genera un campo magnético en sentido opuesto, ¿no? Mientras las corrientes sean iguales, mientras no haya diferencia de corrientes, los campos magnéticos son iguales y se anulan entre sí, no hay campo magnético resultante y el diferencial no dispara. O sea, mientras no haya fuga, mientras no haya diferencia de corrientes, no hay disparo del diferencial, ¿no? Pero si hay una diferencia de corrientes, los campos magnéticos opuestos dejan de ser iguales y se genera un campo magnético resultante de la diferencia de los dos. Ese campo magnético resultante es el que provoca el disparo del interruptor diferencial. Okay. Este es un interruptor diferencial. Esto es un interruptor termomagnético. Ok, hay que aprender. Lo primero, ustedes deben tener la familiaridad de distinguirlos rápidamente, ¿no? En el interruptor diferencial detectamos siempre un botón de prueba o test. Cuando esto está conectado a la alimentación eléctrica, la manera de comprobar que esté operativo es presionando un botón de prueba y esto se dispara en forma automática, ¿ok? Eso nos indica de que el diferencial está operando bien. Si por alguna razón uno presionara el botón de test y no dispara, o es porque no está bien conectado, de tal manera que la tensión no está llegando correctamente, o si comprobamos que la tensión está llegando correctamente, entonces es una señal de alarma en decir que hay un problema en el mecanismo del diferencial y no está operando. Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día, lamentablemente, con todas las falsificaciones que ocurren, ahora también están falsificando diferenciales o también vendiendo diferenciales de dudosa calidad. Por eso se recomienda al menos una vez al mes probar esto para tener la certeza de que el interruptor diferencial está operando, ¿no? Y está listo para proteger en el caso de una falla. ¿Ok? Continuamos entonces con las diapositivas. Entonces, entendiendo el principio de funcionamiento del interruptor diferencial, vamos a entender ahora en qué casos opera. ¿Por qué hemos hecho siempre esta serie de imágenes? ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntan, si tengo mi puesta a tierra, ¿necesito un interruptor diferencial? O al revés, ¿no? Entonces, ¿para qué pongo mi pozo de tierra si ya tengo un diferencial y estoy protegido contra los contactos eléctricos, ¿no? Indirectos. Entonces, vamos a hacer una serie de pequeños ejemplos de los casos que se pueden presentar en una falla de contacto, directo o indirecto, para entender mejor el principio de funcionamiento del interruptor diferencial. Caso número 1. Tenemos acá una situación que lamentablemente aún hoy en día es la más común en la mayoría de nuestras instalaciones, sobre todo en nuestras casas. No existe puesta a tierra y no existe diferencial. Imaginemos que ocurre un problema, que el conductor que alimenta a este equipo, puede ser un pequeño motor, una máquina, un eléctrico, cualquier
equipo que tenga, entonces una falla en el aislamiento. ¿Por dónde se va la corriente? No hay puesta a tierra, no hay diferencia, tenemos un riesgo pues de un contacto eléctrico. ¿Qué tipo de contacto es este? ¿Directo o indirecto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Indirecto, correcto, porque no es que el usuario esté tocando la línea viva directamente, sino que está tocando un equipo que por falla de aislamiento se ha convertido indirectamente en un polo vivo. ¿Ok? Este es el principal riesgo que estamos sometidos si no tenemos ni pozo de tierra ni diferencial. Lamentablemente, repito, este es un caso todavía muy frecuente en nuestro país. Hay que entender el riesgo que estamos corriendo. Segundo caso. Ahora se instaló un interruptor diferencial, pero no se instaló la puesta a tierra de ese equipo. Yo les pregunto a ustedes, si se produce la misma falla, ¿por dónde circula la corriente? Por el cuerpo, igual, ¿cierto? ¿Ok? No hay pozo de tierra, si hay una desviación por una falla de aislamiento, la persona va a recibir. Pero aquí al menos hay algo que diferencia del caso anterior, ¿cierto? ¿Cuál es esta diferencia? Que la corriente pasa por el cuerpo humano, la persona detecta el paso de corriente, sin embargo el interruptor diferencial, si esta corriente llega al valor de disparo, que es 30 miliamperios, abre el circuito. ¿Y qué la persona? Daños graves por electrocución. ¿Evita que no sienta la corriente? No, porque va a sentir, porque 30 miliamperios se siente, y feo, pero no se va a morir por eso. Esa es la diferencia. Va a sentir un dolor, una sensación de dolor, porque está en una zona, que vamos a explicar luego, las diferentes zonas fisiológicas donde afecta la corriente en las personas. Pero lo que se va a evitar, por ejemplo, es el extremo del paro cardíaco respiratorio por el paso de corriente. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que un tercer caso, existe pozo de tierra, pero no existe interruptor diferencial. Vamos a repetir la falla en un contacto indirecto. Ahora sí, ¿por dónde iría la corriente de falla en este caso? ¿Por la persona o por dónde? ¿La persona sentiría el paso de corriente en esta instalación con pozo de tierra? ¿Sí o no? No, obvio, no hay dudas acá, ¿no? La corriente se desvía a través del pozo de tierra. Y la persona no experimenta ninguna sensación de corriente, está totalmente protegido contra la sensación de corriente y el paso de corriente a través del cuerpo en un contacto indirecto. Para eso es la puesta a tierra, principalmente para proteger a las personas de contactos indirectos. Pero yo les pregunto, ¿la fuga desaparece o no? La fuga existe y no se ha ido. De repente nosotros podemos tener una fuga que está por varios meses en una instalación y ni siquiera nos damos cuenta. O de repente detectamos casos raros como que el medidor está actuando más allá de lo debido, nos están facturando más consumo de lo que estamos haciendo realmente. Hay una pérdida de energía y no sabemos por dónde. Eso puede ser por una fuga no detectada. Y esto puede ocasionar daños graves a la larga porque la mayoría de los incendios eléctricos son consecuencia de instalaciones antiguas que tenían fugas que nunca se corrigieron. Y poco a poco se fue minando el aislamiento. Y se convirtió esto pues en un gran problema que desencadenó en un incendio. Entonces, aquí vemos de que hay dispositivo que esté detectando la fuga. Se está protegiendo a la persona contra el contacto indirecto, pero no se está eliminando la fuga. El caso más complejo, en nuestro tablero existe el interruptor diferencial y además tengamos que la puesta a tierra, que es una obligación evidentemente en nuestro código eléctrico, en nuestras normas. En este caso, entonces, ahora sí, si se presenta la falla, ¿qué es lo que va a ocurrir? La corriente se desvía hacia el pozo de tierra, dispositivo que va a disparar, ¿cierto? Que ese es el interruptor diferencial. Entonces, si tenemos un tablero eléctrico con dos dispositivos, el termomagnético, el diferencial, y de pronto hay un apagón en uno de los circuitos, vamos al tablero y vemos esto.
¿qué conclusión sacan? ¿Qué falla ha ocurrido? Sobrecarga, cortocircuito, fuga. ¿Qué dirían ustedes? Ha disparado el diferencial y el termomagnético no ha disparado. ¿Podemos saber qué tipo de falla ocurrió? ¿Sí o no? Claro, ¿sí o no? Sin miedo. Ha habido una fuga de corriente. ¿Por qué? Porque quien ha disparado es el diferencial. No ha disparado un termomagnético. Si hubiese sido al revés, ¿qué pasó? Hubo o una sobrecarga o un cortocircuito. El termomagnético saltó para proteger al conductor. ¿Ok? Entonces, en un tablero eléctrico es importante tener en cuenta cómo se complementan las protecciones y se llega a una protección integral contra los diferentes tipos de falla que puedan ocurrir. En este es el caso más completo. Nuestro pozo de tierra, para evitar los diferentes problemas que causan las fugas a través de los equipos o las personas, pero un interruptor diferencial que nos avise que se ha producido una fuga que por lo menos está llegando a los 30 miliamperios y va a abrir automáticamente el circuito. Más aún, muchas veces por mal mantenimiento el pozo de tierra deja de ser seguro, pero siempre va a estar ahí el interruptor diferencial para actuar en el caso de un contacto indirecto. Y más aún, hemos hablado solamente de los contactos del tipo indirecto. ¿Qué pasa en un contacto directo? Aunque haya puesta tierra, ¿qué podría pasar acá? Si hay un contacto directo, la persona está expuesta. Siempre, por más pozo de tierra que exista, el contacto directo va a afectar a la persona. ¿Cuál es el único medio posible de defensa que tiene una persona en un contacto directo? ¿Cuál es? Es lo único. Por eso es tan importante. El interruptor diferencial es el único dispositivo que va a actuar en el caso de un contacto directo. Entonces, es la protección integral contra los contactos directos e indirectos, o sea, los diferentes tipos de contactos accidentales. Y también protege a la instalación de los problemas que causan las fugas de corriente. En el mismo Código Eléctrico Nacional existe, en el diagrama 11, un gráfico, unas curvas, donde existen y se muestran los diferentes efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, dependiendo primero del valor de corriente en miliamperios que pase por el cuerpo humano y del tiempo de exposición de la persona a un determinado valor de corriente que está en milésimas de segundo, milisegundos. Entonces, la no sensibilidad de la corriente llega hasta los 0.5 miliamperios. A partir de ahí la persona experimenta. Pueden ser simples efectos de pequeños dolor o sensación de quemazón, pero los efectos empiezan a ser graves cuando se acercan a esta zona C1, donde hay posibilidad de parálisis muscular, y muy graves ya cuando hay la probabilidad de fibrilación cardíaco. Entonces uno se pregunta, ¿en qué casos actúa el interruptor diferencial? Este es un esquema para entender con cuánto tiempo el interruptor diferencial dispara a partir del momento en que detecta un valor de corriente de fuga. Vemos que para un diferencial de 30 miliamperios, el valor de corriente de 30 miliamperios va a hacer que el diferencial dispare aproximadamente en un tiempo de 55 milésimas de segundo. Si queremos saber qué tipo de sensación de corrientes pueden producir 30 miliamperios en 55 milésimas de segundo, volvamos a una versión resumida de este gráfico que mostramos hace unos minutos. Hemos dicho que 30 miliamperios durante 55 milésimas de segundo van a provocar un efecto en esta zona, que es una sensación de dolor sin consecuencias peligrosas. ¿Qué quiere decir? Que un interruptor diferencial va a evitar
que la persona llegue a experimentar la sensación de parálisis muscular o de paro cardíaco respiratorio. No es que evite que no sienta la corriente, pero lo que evita es el daño grave que pueda causar la corriente, ¿no?, en el cuerpo humano. Ese es el grado de protección que brinda el interruptor diferencial. ¿Cómo instalar un interruptor diferencial en un tablero junto con los termomagnéticos? El código eléctrico menciona esos diferentes casos de instalación que existe. Por ejemplo, el código eléctrico dice que en cada circuito derivado debe estar protegido por un interruptor termomagnético. Eso lo sabemos todos, ¿ok? Y se debe instalar al menos un interruptor diferencial de 30 miliamperios de sensibilidad. Por lo menos uno. Uno que garantice que todos los circuitos estén protegidos, también en el caso de fugas de corriente. ¿Ok? En este tablero, el termomagnético general se instala. Después del termomagnético general viene un interruptor diferencial a la cabecera y de ahí se derivan los 3 circuitos. El código eléctrico dice que para este tipo de instalaciones todos dependen de un interruptor diferencial. Se recomienda como máximo hasta 3 circuitos derivados. Bueno, ese es un ejemplo de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Interruptor general, interruptor diferencial a la cabecera, de ahí se deriva y alimenta a los 3 circuitos derivados. Ojo con este tipo de instalación que se puede hacer, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si existe una fuga de corriente en cualquiera de estos circuitos derivados, sea en el circuito 3, circuito 2 o circuito 1, este interruptor diferencial la va a detectar. El interruptor diferencial detecta las fugas de corriente aguas abajo. ¿Ok? Lo que esté aguas abajo, si se produce una fuga, lo va a detectar. Entonces, detecta la fuga en cualquiera de los circuitos, va a disparar desde acá. Y va a abrir toda la instalación, o sea, va a cortar la alimentación eléctrica desde este punto, o sea, para los 3 circuitos derivados. Entonces, uno puede colocar un interruptor diferencial a la cabecera, pero hay que tener en cuenta sí que va a estar expuesto a posibles interrupciones totales de la alimentación. Entonces, cuando son más de 3 circuitos derivados, de repente ya no conviene pensar en eso, que continuidad del servicio hay que tener en cuenta también, porque se produce falla en uno de los circuitos, nos va a interrumpir al resto. ¿Ok? Entonces, en los casos donde tengamos más de 3 circuitos derivados, el código eléctrico recomienda ampliar la instalación a un poco más de circuitos. En instalaciones con más de 3 circuitos derivados, estos pueden agruparse de a 3, es una recomendación, a la cabeza de cada grupo un interruptor diferencial. ¿Ok? Entonces, si son más de 3 circuitos derivados, para evitar exponer a un solo diferencial, alimentar más de 3 circuitos derivados, y para hacer un poco mejor de selectividad en la protección, se utiliza más de un diferencial, uno por cada 3 circuitos derivados, ¿no? Como en este esquema. Y esto es lo que se ve más o menos acá, ¿no? Un interruptor general termomagnético, un diferencial para un grupo de circuitos, otro diferencial para otro grupo de circuitos. Entonces, este grupo depende de este diferencial y este otro grupo depende de un segundo diferencial, ¿no? Ya no todos dependen de un mismo interruptor. Ahora, si son muchos circuitos derivados, el caso ideal, el caso óptimo desde el punto de vista funcional y de continuidad del servicio, para evitar interrupciones de más de un circuito, es utilizar un interruptor diferencial en cada circuito derivado, como en este caso. ¿Ok? En este caso tenemos un interruptor diferencial en cada uno de los circuitos derivados. Entonces, aquí aseguramos de que una fuga en un circuito no va a afectar la interrupción del servicio en otro de los circuitos. Obviamente hay más necesidad de utilizar diferenciales, se va a invertir más en instalación, pero en contraparte se va a mejorar y se va a optimizar la funcionalidad del circuito, la continuidad del servicio y la protección
de cada uno de los circuitos, ¿no? Como en este ejemplo. ¿Ok? Este sería el tercer caso, el caso óptimo de funcionalidad, ¿no? Para la protección diferencial y termomagnética. Estos son datos importantes de tener en cuenta porque muchas veces ha habido muchos problemas por utilizar un solo diferencial a la cabecera donde hay demasiados circuitos derivados. Muchas veces, lamentablemente no siempre las instalaciones están bien aisladas y algunas hay pequeñas fugas. Si se van sumando pueden llegar a 30 mil amperios y hacen disparar al diferencial en la cabecera. Entonces, todos estos datos son los que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la instalación, ¿no? Hemos hecho ejemplos con diferenciales para cargas monofásicas, pero también existen interruptores diferenciales para cargas trifásicas. Normalmente son tetrapolares de 4 polos. ¿Por qué? Porque cuando existe el neutro, en caso de muchas ciudades en provincias, el neutro siempre debe conectarse al interruptor diferencial. ¿Ok? Cuando no existe el neutro, pues no se conecta. ¿Ok? Entonces, en una carga o circuito trifásico, solo se va a generar el disparo del diferencial cuando hay una fuga de corriente. Ojo que con un desbalance de cargas no hace disparar al diferencial, ¿no? Solamente las fugas de corriente. Aquí también vemos otro tipo de interruptores diferenciales que llaman módulos diferenciales tipo caja moldeada. Esto que vemos acá abajo o al costado, que se acoplan a interruptores termomagnéticos, ¿ok? Se acoplan a interruptores termomagnéticos. Se utilizan también en la industria los diferenciales para la protección a veces de personas, pero también a veces de los equipos, los circuitos de fugas de corriente. Hay diferenciales de mayor sensibilidad, que no es tanto para la protección de las personas, sino para la protección de los equipos contra daños por fugas de corriente. Por ejemplo, de 1 amperio, hay de 500 miliamperios. O sea, hay diferentes alternativas del uso de interruptores diferenciales, ¿no? Estos son los que vemos acá, son módulos que normalmente se acoplan a los interruptores termomagnéticos. Eso es tipo caja moldeada. Existen también interruptores acoplados a termomagnético modular, o sea, es como si hubiéramos juntado estos dos internamente solos, ¿no? Es lo que estamos viendo en las fotografías. Es un termomagnético diferencial acoplado, que están bajo una norma técnica. Estos interruptores tienen la particularidad, por ejemplo, son muy útiles cuando necesitamos instalar en un circuito derivado que querramos tener la termomagnética diferencial, entonces se utiliza como una sola interruptor, alimentación, salida, ¿no? Si hay un disparo, si hay una sobrecarga o cortocircuito, esto va a disparar. Si hay una fuga de corriente, va a disparar la parte diferencial. Entonces está acoplado totalmente, ¿no? Y es una alternativa también para la instalación y para hacer una instalación más rápida, ¿no? Porque ya estamos ahorrando un poco más de cableado y de operatividad, ¿no? Para la instalación en sí del dispositivo. Existen otro tipo de interruptores diferenciales también que son en dado, que se instalan en una placa, con un tomacorriente, como vemos en esta fotografía. Este es un interruptor termomagnético diferencial, como tuviéramos esto, pero en miniatura, y lo instalamos en una placa para protección particular de repente de un corriente, ¿no? O de un grupo de tomacorrientes. Este diferencial está puesto acá, es de una sensibilidad menor, es de 10 miliamperios de disparo, y si hay un problema de fuga en este tomacorriente, dispara y desactiva a ese tomacorriente solamente, ¿no? Es para tener una protección diferenciada en el caso del interruptor diferencial. Existen diferenciales especiales, estamos un poco ya para ir concluyendo con la exposición. Los comunes, los que se utilizan normalmente son los que llaman tipo AC, que son los que se utilizan para corriente alterna normal, ondas sinusoidales, ¿ok? Pero muchas veces existen circuitos donde predominan o hay muchos equipos electrónicos. Por ejemplo, hay salas de cómputo, hay equipos médicos, y si hay mucho equipo electrónico, estos generan lo que se llaman armónicos en la red, y eso puede ocasionar en los diferenciales comunes y corrientes normales, los de uso más frecuente, disparos intempestivos. Sin que haya fuga de corriente pueden aparecer problemas de disparo e interrupción del servicio, no porque haya fuga, sino por las características
de la onda de tensión que está siendo deformada por los equipos eléctricos. Entonces, existen interruptores diferenciales especiales que se llaman con poder de inmunización o inmunizados, los cuales justamente en este tipo de casos son inmunes a disparos por más de que la onda no sea exactamente sinusoidal. En ese tipo de casos se pueden utilizar estos llamados diferenciales HPI en circuitos donde hay muchas conexiones de fax, impresoras, computadoras, fotocopiadoras, equipos electrónicos en general que pueden causar un riesgo de generar pues armónicos y deformaciones de la onda de tensión, que pueden dar disparos intempestivos de los diferenciales comunes. Para eso existen los diferenciales con protección inmunizada también. ¿Okay? Tenemos también que un interruptor diferencial no siempre es de 30 miliamperios, pero hay diferenciales, como les dije hace unos minutos cuando hablamos de los casos industriales, que se utilizan para la protección de instalaciones en motores o máquinas, donde queremos proteger ya no tanto a la persona en sí, el objetivo no es proteger a la persona, sino proteger a la instalación por los problemas que pueden causar fugas de corriente. Muchas veces una fuga de corriente alta de 1 amperio o 2 amperios puede causar problemas en una instalación. Entonces, hay diferenciales que son de sensibilidades mayores. Por ejemplo, hay hasta de 2 miliamperios muchas veces. Y en estos diferenciales tipo caja moldeada, la sensibilidad se puede regular de acuerdo a la aplicación que se quiera dar en un caso de un tablero especial tipo industrial o un tablero en una instalación comercial grande, por ejemplo. Hay hasta de diferenciales que superan 0.5 amperios de sensibilidad, hasta de 1 amperio inclusive, ¿no? Como ven ustedes, eso ya no es el objetivo de protección de la persona, sino protección de los equipos o instalación contra las fugas de corriente. Y bueno, hay una serie de alternativas que uno puede tener con los diferenciales, así como tiene con los termomagnéticos. Cuando arma un tablero, ¿no?, donde hay diferentes etapas, desde la generación hasta el último punto de utilización, hay escalas, ¿no?, para los termomagnéticos con diferentes poderes de ruptura. En el caso de los diferenciales, uno puede armar interruptores diferenciales de alta sensibilidad y de baja sensibilidad, dependiendo de en qué punto, en qué nivel de la instalación se encuentre. Y puede tener una selectividad para una correcta operación de este tipo de dispositivos. Entonces, en conclusión, lo que hemos querido exponer, creo que estamos justo, es que ustedes tengan y subrayen y refuercen el concepto de lo que significa el interruptor diferencial para la protección. Lo importante que es, espero que haya quedado, si lo tenían claro, que haya quedado todavía más claro, y todo lo que rodea a este tema de la protección contra los contactos accidentales. Que como ven, no es una opción, si quiero lo pongo, si no, no, es una obligación hacerlo porque está contemplado ya en nuestro código eléctrico y tiene como objetivo la seguridad pues, de las personas principalmente, ¿no? Solamente quisiera recalcar y decirles lo siguiente antes de concluir. Nosotros tenemos a disposición aparte de esa información resumida que les hemos entregado, en la página web de Beticino, que es www.beticino.com.pe, la posibilidad de descargar sin ninguna limitación los catálogos de productos que tenemos. Y hay una guía técnica para la selección de interruptores de protección que es importante. Ustedes, es una guía completa que ustedes la pueden tener descargando de la página web, ¿no? Y hay una serie de videos de capacitación también que hemos colgado para que los puedan ver en forma gratuita, sin ningún inconveniente, donde pueden reforzar un poco más los conceptos que hemos tocado el día de hoy de este y de otro tipo de productos.
Si hay también cualquier consulta adicional, ahí está mi correo electrónico, o en este momento, si hay alguna duda, alguna inquietud que pudiéramos resolver, yo encantado, ¿no?, de poder ayudarlos. A ver, jóvenes, a los colegas instructores, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, levanten la mano. A ver, nadie. ¿Todo esto muy claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿me ayudan? Joven. Denle permiso. A ver, tu nombre fuerte y la también. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric Balvin y mi consulta es: ¿cuáles son las características técnicas más comunes para adquirir una llave diferencial? Un interruptor diferencial normalmente, primero, la sensibilidad, o sea, lo que llaman la corriente diferencial o la corriente de operación, está casi estandarizada en 30 miliamperios, prácticamente en el 95% de los casos, ¿no? Lo que deben escoger adicionalmente es para qué carga lo quieren conectar, para qué nivel de corriente de trabajo lo quieren escoger. Hay diferenciales que pueden soportar cargas hasta 25 amperios, hay de 40 amperios, hay de 63 amperios, son de este tipo, ¿no? Modular. Todos van a disparar cuando llegue una fuga de 30 miliamperios. Lo que varía es la capacidad de carga. ¿Cuánta carga le puedo conectar a este diferencial? ¿Ok? Esto es importante tener en cuenta porque quizás yo quiero proteger a un circuito, a dos, a tres. Dependiendo de eso existen diferenciales de diferente capacidad. Lo que debemos tener en cuenta siempre es que, por ejemplo, si escogemos un diferencial de 25 amperios, es porque vamos a proteger una carga que más o menos esté en un nivel de consumo que no pase de ese valor, ¿no? Y siempre hay que poner aguas arriba un termomagnético que al menos sea de 25 amperios de corriente de disparo o menos. O sea, el diferencial debe estar protegido también de sobrecargas y cortocircuitos, sobre todo de sobrecargas, ¿no? ¿De qué manera lo logro? El magnético que esté aguas arriba de ese diferencial sea de un valor de corriente de disparo de por lo menos el valor de capacidad de carga que tenga el diferencial. Si el diferencial es 25 amperios, el termomagnético debe ser 25 o menos. Si el diferencial es de 40 amperios, el termomagnético que lo alimenta debe ser de 40 amperios o menos. O sea, siempre debemos asegurarnos que el diferencial esté protegido en el caso de sobrecargas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una sobrecarga, el diferencial va a disparar. Ojo, ¿se acuerdan? Si hay una sobrecarga, ¿el diferencial solito dispara o no? No, ¿quién va a disparar? El termomagnético. O sea, él lo va a proteger. Mucha gente se equivoca y deja de instalar termomagnéticos pensando, el diferencial es mejor porque me salva la vida. Ok, carga un cortocircuito, el diferencial va a parar y se va a quemar. Ok, entonces debe ejercer a través de mismos termomagnéticos. Entonces las características es fijarse bien qué valor de corriente de carga tiene, corriente diferencial, y por favor fíjense en dónde lo compran también. Ojo que están viniendo cada vez con más frecuencia, así como ya los termomagnéticos de marcas dudosas o falsificadas, ya empezaron también con el tema de los interruptores diferenciales. ¿Ok? Confíen mejor en distribuidores o en establecimientos más formales para este tipo de productos. Estén seguros dónde los compran. Lamentablemente no es fácil distinguir falsificaciones, imitaciones. Tendrían que desarmar el dispositivo y ver qué tiene adentro. Y eso no lo puede hacer pues el usuario final, ¿no? Sí, acá tenemos la pregunta de otro joven. Sí, cómo no. Antes anunciarle también que nos están acompañando a través del sistema de IBEX. Las sedes de Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Chincha, Cusco e Iquitos, a quienes también invitamos a que puedan participar con su ronda de preguntas. Acá en Lima tenemos la pregunta de otro joven. Sí, cómo no. Buenas tardes, Buenas mi nombre tardes. es Eddie Flores. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal? Tengo una duda sobre lo que es diferenciales trifásicos. Ya. Si bien parte del principio que si tenemos una fuga en algún polo va a saltar, pero si tenemos en trifásico toda la carga tiene que estar equilibrada en los tres puntos, porque si tenemos digamos un motor y Ya. aparte conectamos a monofásico, no en todas las líneas va a pasar la misma corriente. ¿Saltaría nuestro interruptor?
A ver, primero es una carga trifásica, obviamente las tres corrientes deben estar operativas, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el principio en que hace disparar un diferencial en el caso trifásico? Sí, bueno, un poco de teoría de circuitos. Hay un diagrama fasorial de corrientes en una carga trifásica que normalmente es la sumatoria da siempre 0. O sea, el diferencial en un sistema trifásico lo que le hace caso es a que la sumatoria total de corrientes dé como resultado 0. Si no es así, es que hay una... Las corrientes se pueden desbalancear en un circuito trifásico, ¿ok? Pero, igual, desde el punto de vista teórico, la sumatoria fasorial de corrientes, balanceadas o no, da 0, siempre. ¿Cuándo no daría 0? Cuando parte de la corriente se esté desviando por otro camino. Y eso es precisamente lo que hace saltar al diferencial, solamente cuando existe una fuga de corriente. En conclusión, yo puedo tener una carga trifásica y mi carga trifásica puede estar desbalanceada, pero si todas las corrientes están dentro del sistema y no hay ninguna desviación, el diferencial igual dispara. Solamente va a disparar si hay una fuga de corriente. Ahora bien, si existe el neutro en la instalación, ¿ok? El neutro siempre debe conectarse al diferencial para que estén las 4 corrientes que intervienen en el sistema trifásico y se pueda detectar la sumatoria fasorial, que es 0. En una carga trifásica con neutro siempre lo tienen que conectar. Si no lo conectan, ahí se les va a disparar cada vez que hay un desbalance. Pero en un sistema como el de Lima, que no existe neutro, si no hay fuga de corriente, por más desbalanceadas que estén las cargas, igual el diferencial no va a operar. Solamente cuando haya fuga de corriente, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, ¿quién se anima? Aprovechemos toda la experiencia y el conocimiento del ingeniero Vargas de Ticino. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que no. Ingeniero, yo quisiera aprovechar para hacer una última recomendación a los jóvenes que están permanentemente en actividades industriales en las empresas, que pueda, desde su punto de vista, la recomendación técnica. Sí, en primer lugar, bueno, agradecer la invitación. He recorrido algo de las instalaciones del Senati en la parte electrotécnica. Hacía bastantes años que no pasaba por acá y, bueno, me gusta la preparación a los nuevos profesionales esté en una situación bastante interesante. Y ustedes son las personas que van a poder transmitir las buenas costumbres de instalación, van a poder instruir a las futuras generaciones de lo que significa una instalación segura. Cada uno de estos temas que se tocan, en este caso de los interruptores diferenciales, es importante que ustedes los asimilen lo mejor posible, porque no debemos ir a una cultura de seguridad eléctrica más elaborada. Ha sido una lucha bastante fuerte, bastante difícil en todos estos años, pero creo que cada vez somos un país que está teniendo un mejor esquema de normas técnicas. Ahora falta que el usuario final sobre todo, tome la conciencia de lo que significa su propia seguridad. En la medida que eso sea posible, es que vamos a poder lograr un país mejor desde el punto de vista normativo, como existen otros países que no están muy lejos del nuestro. Y eso les recomendaría. Lleven ustedes todo lo que significa la cultura de seguridad eléctrica a sus futuros clientes o a sus futuros usuarios finales, porque de ellos van a ser la inquietud de su propia protección, de su seguridad. Y van a entender lo que es un diferencial y van a buscar lo que es un diferencial y van a buscar lo que es un buen diferencial para que esté en su tablero eléctrico y puedan proteger de la mejor manera pues a su familia, a su instalación, a la inversión de su vida, que puede ser esa, ¿no? Hay mucho que instruir en el tema eléctrico. Senati es una institución ejemplo y nosotros aprovechar todo este conocimiento que estamos recibiendo para ser uno de los países que pueda liderar la seguridad eléctrica pues en Latinoamérica. Y vamos a tratar de alcanzar pues a los países que ya nos sacaron ventaja ya hace un tiempo. Todo depende de nosotros y ustedes como jóvenes van a ser la nueva generación que va a imponer pues estas mejores costumbres, mejores usos de la electricidad y de todo el ámbito de protección en nuestro país, ¿no? Bueno, bienvenidos cuando quieran
a visitar nuestra página web. Esperamos tenerlos en cualquier momento también por nuestra institución. A los instructores, ¿no? Hay una invitación entregada para más capacitación y hay otros temas que vamos a ir tocando pues, Así es. más adelante. En los próximos meses la empresa Ticino nos va a seguir acompañando con temas de innovación tecnológica. Finalmente, el ingeniero Vargas ha traído algunos presentes que se lo vamos a hacer entrega a los instructores para que ellos a su vez los repartan a algunos de los alumnos. No nos va a alcanzar por el momento. Bien, vamos a despedir al ingeniero Fernando Vargas con un fuerte aplauso por su brillante participación. Les agradecemos. Igualmente a todas las sedes que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.